Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor por una oportunidad más para estudiar la palabra del Señor a través de las redes, poder transmitir este mensaje, este estudio de su bendita palabra. Quisiéramos comenzar en esta hora con el estudio de las cartas pastorales. Y quisiera que usted abriera su Biblia ahí, si usted la puede consultar, usted que está ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted nos sintonice, sea bienvenido. Le damos gracias a Dios por su vida. Queremos comenzar con esta carta que nos enseña mucho sobre la función pastoral y el buen desarrollo de la iglesia, como los pastores somos llamados a formar nuestra vida y también poder formar la iglesia conforme al carácter de Cristo. Hagamos una oración para que Él nos bendiga. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por cada vida, Señor, que se detiene a estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos des mucha sabiduría para extraer de tu palabra, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra hoy por siempre. Gracias te damos, Dios. Amén. Amados hermanos, leamos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 1. Solamente un versículo vamos a leer que nos presenta precisamente quién es el autor de esta carta. Y ya vamos a ver algunos puntos importantes. Dice Pablo, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandamiento o por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amados hermanos, quiero en primer lugar señalar y que podamos ver en un trasfondo sobre lo que estas cartas pastorales nos enseñan. En primer lugar, quiero señalar que este nombre de cartas pastorales se les dio en el siglo XVIII, cuando ya algunos eruditos de la palabra del Señor empezaron a ver prácticamente cómo a través de estas cartas se daba una formación hacia los ministros, hacia los pastores, y fue ahí pues de donde surgió este nombre de cartas pastorales. Pero el versículo que hemos leído nos presenta prácticamente quién es su autor. Quiero decirles de que si hay algo que está afectando mucho a la iglesia del Señor, es precisamente el cuestionamiento que hay hacia la misma palabra de Dios, hacia el texto sagrado. Hay una rama de estudio que se llama la alta crítica, y es la que se encarga de no hacer una crítica muy exhaustiva sobre lo que es la palabra del Señor, sino que lo hace a través de un trasfondo histórico que, según ellos, ha venido como dando cierta revelación para llegar a sacar conclusiones sobre lo que fue el complementar del canon escritural y precisamente todas las herramientas que se utilizaron para poder llegar a concluirlo. Y eso ha llevado a muchas personas a decir que hay ciertas fuentes que les arrojan a ellos luz para poder interpretar las escrituras, no desde el texto bíblico, sino a través del trasfondo histórico, cultural, social, que se vivió en el momento tanto de su recopilación como también desde el momento de que fue inspirada la palabra del Señor. Entonces, tomando esos elementos, algunos se han atrevido a decir que no es Pablo quien escribió esta carta, ya que se cree que fueron escritas a finales del siglo II, y entonces algunos creen que Pablo para esa fecha ya estaba muerto, que ya había terminado su ministerio y que realmente era imposible que él pudiera escribir estas cartas pastorales, sino que más bien dicen los expertos, que yo pues tengo mis reservas con respecto a eso, y creo que todo cristiano debe tener mucho cuidado cuando hablamos con respecto a expertos en la palabra del Señor, porque cuando se use ese término, estamos hablando de personas que como que fueran infalibles, como que fueran personas que tienen la última palabra en lo que es, hermano, narrativa escritural, bíblica o interpretación bíblica.
Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ir a la Biblia, hay que buscar herramientas para ver si realmente eso tiene peso, si es consistente o no lo es. Porque lo que está generando ese tipo de estudios y de interpretaciones escriturales es llevar a los cristianos a dudar del texto sagrado, a dudar de la veracidad de ellos. Porque la Escritura señala que toda ella es inspirada por Dios, ha sido inspirada por Dios. Pero si a través de interpretaciones nosotros empezamos a decir que Pablo ya había muerto, que no fue Pablo el que escribió, sino que fueron otras personas de la segunda generación que, utilizando el nombre bajo la figura de lo que es la pseudonimia, ellos pusieron o utilizaron el nombre de Pablo para poderle dar peso al escrito que ellos estaban haciendo. Eso pone en duda lo que es la inspiración de la Escritura, porque estamos viendo ya que hay de una mano a otra mano el pasarse la Escritura o el obtener la Escritura para darle una interpretación. Entonces quiero decirle que esa figura que se utiliza como la pseudonimia, la palabra pseudo significa falso, y la otra significa nombre, o sea, pseudonomon es la palabra, pseudonomon, o sea, falso nombre. Algunos le han cambiado la figura y han dicho prestar nombre, pero la palabra correcta, pseudo, es falso, falso. Entonces, partiendo de esa palabra, de decir que los que escribieron en la segunda generación, que era común que para darle peso a los escritos, se le utilizaba el nombre de una persona que tuviera peso en la Biblia, y que ellos escribieron, pero utilizaron solamente el nombre de Pablo, pero que ellos prácticamente escribieron las cartas. Eso pone entredicho la inspiración de las Escrituras, porque todos nosotros, incluso su servidor, al estar acá dándole este estudio, yo no parto de cero. Ya tenemos, no voy a decir un presupuesto con el que nos hayamos casado, un presupuesto doctrinal, teológico, con el que nos hayamos ya amarrado, sino que estamos abiertos a lo que es, hermanos, la claridad de la Escritura, pero sin trastocar la inspiración, sin trastocar lo que es la inspiración de las Escrituras, como la Biblia lo señala. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde ni una jota se dejará de cumplir. Es decir que debe de haber un fiel cumplimiento del texto como el Señor nos lo ha dejado. Por otra parte, tienen otra figura que se utiliza, que es la pseudoepigrafía. Volvemos otra vez al punto, la pseudoepigrafía, para decir que es un escrito que no es de Pablo, pero que fue escrito por otros de la segunda generación, y ellos prácticamente tomaron o le dieron el nombre de la escritura como escritura de Pablo, pero que solamente están utilizando o prestando la figura de él, pero que es una pseudoepigrafía. Pseudo es falso, y epígrafo o epígrafes, que es la palabra, que es escritura, entonces están diciendo que es una falsa escritura. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado para no caer en una, voy a decir, desconfianza hacia la palabra del Señor. Yo pienso que a estas alturas, cuando la venida del Señor se acerca, aunque muchos ya no creen que el Señor vendrá, y están desacreditando el rapto de la iglesia, están diciendo que eso es un escapismo, que eso no sirvió solamente para las décadas anteriores, los siglos anteriores, como para poner en alerta a la gente, y que causó mucho daño a la gente, porque la gente se motivaba porque Cristo venía, descuidaba a su familia, descuidaba sus estudios, y que la gente se quedaba analfabeta porque no estudiaban, porque perdían el sentido de la vida pensando en que Cristo ya venía, porque los predicadores, eso era lo que hacíamos. Entonces, hermanos, ante esa avalancha, yo quiero señalarle de que no es correcto desde ningún punto de vista el utilizar ese tipo de figuras para explicar la autoría de Pablo.
Si creemos acá lo que la Biblia dice, bastaría con solo leer: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Está tomando como testigo al Padre y a Jesús, su esperanza, para decir lo que él va a escribir, lo que él va a exponer. Entonces, pero como esto, amados hermanos, no basta para los críticos de la Biblia, sino que ellos argumentan de que no es Pablo. Ellos toman algunos elementos que se los voy a señalar, que son prácticamente 6 elementos. El primero de ellos, yo quiero señalar que debemos de tener mucho cuidado con respecto a esto, porque nosotros, hermanos, debemos de fundamentar nuestra fe en la palabra del Señor. Debemos de fundamentar nuestra fe en su bendita palabra y tener el cuidado de ser fieles a ella. El primer argumento que ellos tocan son 4 prácticamente, y el último es una conclusión que vamos a sacar nosotros, que es con el que yo voy a cerrar este punto de la autoría de Pablo, de estas cartas pastorales. Entonces, el primer argumento es el argumento basado en el vocabulario y la gramática. ¿Qué significa eso? Ellos argumentan de que hay ausencia del vocabulario y la gramática común que Pablo ha utilizado en sus otras cartas. Es decir, argumentan de que no es Pablo el que escribe, porque el lenguaje que se utiliza acá y la ausencia de palabras que Pablo ha utilizado en otras cartas, eso demuestra de que no fue Pablo el que escribió, sino que fueron otras personas. Ese es el primer argumento. Pero lo que nosotros podemos notar en las cartas de Pablo y en su mensaje, en sus mensajes, es que Pablo no en todo lugar hablaba lo mismo. Es más, él dice: nosotros utilizamos un lenguaje y una enseñanza más avanzada con aquellos que han alcanzado madurez y que tienen los sentidos ejercitados. Es decir, Pablo sabía cuando le estaba hablando a personas laicas, utilizaba una manera de enseñar, y en otra utilizaba otra. Y era el mismo Pablo, o sea, no había ningún problema, pero él se acoplaba a los que eran indoctos y a los que eran doctos, a los que conocían y a los que desconocían. Entonces acá, estas cartas que se llaman pastorales porque van dirigidas a pastores, aunque según la Biblia, Timoteo y Tito no eran pastores del calibre como la Biblia presenta a los pastores, sino que más bien eran, ellos ejercían una función ministerial y sí pastoral, pero eran más como personas que eran dedicadas a solucionar problemas de las diferentes iglesias. La visitación de las iglesias casi era como una asistencia que ellos daban a la persona de Pablo en sus viajes, o cuando había alguna encomienda, había algún quehacer, alguna misión que ir a hacer en las diferentes iglesias, como lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante, hermanos, que notemos cómo este argumento que dice que es un argumento que se basa en el vocabulario y en la gramática de las cartas, y que hay ausencia de algunas palabras que Pablo utilizó, ausencia como la justificación por fe y muchas otras más que en la Biblia, en las cartas encontramos. Veamos el segundo argumento. El segundo argumento está basado en el estilo. Es decir, que este argumenta que se aproxima también al vocabulario, pero algunas le dan una connotación más amplia. ¿Más amplia a qué? En el sentido de cómo dice las palabras el autor. Es decir, que usa un léxico diferente. Según ellos, el estilo es diferente. Ya no solamente las palabras, ausencia de las palabras que utilizó en otras cartas, sino que ahora se le agrega también el argumento del estilo que Pablo usa en estas cartas. Entonces ese es el segundo argumento. El tercer argumento está basado en la teología, y es que dice que el mensaje de la cruz
ya no ocupa el mismo lugar que Pablo le ha dado en sus otras cartas, sino que más bien aquí se habla de un énfasis en las obras del creyente, en las obras de la iglesia. Entonces ellos ven un choque en el sentido de cómo Pablo en las cartas que él escribió hacía énfasis en el mensaje de la cruz, pero que aquí está ausente, y que lo que se ve más es precisamente lo que es el ocuparse de las obras, el hacer obras. Entonces el sistema de obras, según ellos, es el que más se ve ahí en el énfasis en estas cartas. El cuarto argumento es que las pastorales, estas cartas que estamos estudiando, atacan el gnosticismo, atacan la enseñanza del gnosticismo del siglo, del segundo siglo. Es decir, en el tiempo cuando Marción estaba fuerte en su enseñanza, cree que Pablo escribió o atacó al gnosticismo, siendo un impulsor Marción, pero prácticamente Marción fue expulsado de la iglesia de Roma en el año 144, que se cree que es el año cuando fueron escritas estas cartas pastorales. Entonces, ese es el otro argumento, de que si aquí se ataca al gnosticismo, ¿por qué hay esa diferencia y en las otras cartas no lo hace? Entonces, amados hermanos, con todos estos argumentos, cualquiera podría decir, entonces no fue Pablo el que las escribió. Pero a lo largo de todo este tiempo que ha pasado y de las diferentes enseñanzas que han surgido, a la conclusión que se llega es precisamente que ninguno de estos que ha presentado estos argumentos han podido probar, fíjense, no han podido probar ninguna de las tesis que afirma que Pablo no pudo haber sido el que escribió las pastorales. No hay ninguno. Eso lo dice un famoso escritor, usted lo puede consultar, William Hendrickson, quien es el autor de varios libros muy buenos, muy conservadores, y que él tiene una línea teológica muy importante, muy especial, y dentro de ella él toca este punto, que por mucha crítica que haya sobre las cartas pastorales, entonces no hay una conclusión o un énfasis que realmente sea fidedigno, que pueda decir Pablo no escribió estas cartas. Los argumentos son muy débiles, los que hemos mencionado son muy débiles y no pueden, hermano, de ningún punto de vista votar la autoría que el mismo Pablo, la misma Biblia está señalando acá, que él es el que escribe. Veamos ahora, después de ver ese pequeño argumento, quisiera motivarle en algunas razones por las cuales sí nosotros debemos de estudiar estas cartas. En primer lugar, le voy a dar 6 puntos. El primero de ellos es que las cartas pastorales arrojan mucha luz o luz importante sobre el problema de la administración eclesiástica. Fíjese bien, ahí usted va a entender por qué los argumentos que los críticos presentan no tienen ninguna base fundamental. Porque, en primer lugar, este punto, hermanos, de que las cartas pastorales abordan este problema, arrojan luz sobre el problemas importantes de la administración eclesiástica. Es decir, que contienen estas cartas algunas instrucciones acerca del estudio público que nosotros haríamos bien en tener en cuenta. Es decir, nosotros hacemos bien en tener en cuenta, hermanos, estas cartas que nos ayudan a entender toda la problemática eclesiástica que existe. Y vamos a ver algunos de esos puntos. El segundo, o veamos algunos puntos de la problemática eclesiástica. Primero, veamos acá, ¿qué cualidades debe poseer un pastor, un hombre de Dios? En ninguna otra carta va a encontrar usted cómo el apóstol enseña sobre la formación pastoral. O sea, no va a hallar en otro lugar una enseñanza tan importante, tanta luz
sobre cómo tiene que ser formado un ministro que va a ejercer el pastorado, que va a ejercer el ministerio. No lo hay. Entonces, estas cartas nos ayudan en eso. Por otra parte, ¿qué cualidades debe de tener un anciano de la iglesia? ¿En qué sentido se toma el término anciano? Que es en doble sentido. Uno, pastoral, y el otro como administrador de la iglesia. Tercero, ¿qué características debe de tener un diácono? ¿Cómo debe ser el diaconado dentro de la iglesia? Ya le di 3. 4. Sobre quién descansa la responsabilidad primaria de proveer a los necesitados. Fíjese, son puntos bien importantes que son funciones de la iglesia y que la iglesia las debe de ejercer. Otro detalle, cómo debe tratar el ministro a los varones de edad avanzada que necesitan consejo pastoral. Cómo atender a las ancianas, a las jóvenes, a las jovencitas, cómo se debe de tratar. El no estudiar o el no entender todos estos puntos puede llevar a la iglesia a un descuido. Y por cuanto no hay mucha enseñanza sobre lo que estas cartas enseñan, es que hay, hermanos, mucho manoseo, mucho descuido en lo que son las relaciones interpersonales de la juventud entre ellos mismos. Entre el trato que hay de los pastores hacia las personas de edad, hacia las viudas, hacia las jóvenes, tantas enseñanzas que hay en estas cartas que nos ayudan para ejercer un ministerio pastoral efectivo dentro de la iglesia. Veamos el segundo punto, porque ponen énfasis, estas cartas son las únicas que ponen énfasis en la sana doctrina. No hay cartas que defiendan tanto la sana doctrina y se enseñe sobre esto, sino, hermanos, las cartas pastorales. Es importante que podamos visualizar qué es una herejía, cómo se gesta, de dónde nace, quiénes son los que participan en ella, qué condenación da la Biblia hacia esas herejías. Entonces, y el cuidado que la iglesia debe tener de caer en esas herejías, de mezclarse con esas herejías. Entonces ya le di 2. El tercero, porque exige una vida consagrada. Es decir, no hay cartas que hablen tanto del consagrarse para Dios, del guardarse para Dios, como estas cartas. Pero es de lo que menos se habla. Veamos el cuarto. Responden a la pregunta, ¿tienen valor los credos? ¿Creyó la iglesia en el periodo de transición, en la formulación de todos estos credos y tantas cosas que existen? Las cartas se encargan de eso. Quinto, porque nos cuentan acerca de las actividades finales en la vida del apóstol. Es decir, las cartas nos hablan sobre cómo fue el final del ministerio apostólico de Pablo. El libro de los Hechos no concluye la vida de Pablo. Y se habla de que hubo 2 encarcelamientos en Roma. Entonces vamos a entender todo eso a la luz de las cartas pastorales. Entonces es importante, amados hermanos, que cada uno de nosotros tengamos muy claros estos puntos. Porque cuando nos dejamos llevar por la corriente, y usted sabe tanto, y a veces nosotros cometemos el gran error, que citamos incluso muchos puntos importantes de interpretación bíblica, citamos el griego, citamos fuentes, pero nunca explicamos qué tipo de fuentes son, de dónde estamos tomando lo que estamos enseñando. Y eso muchas veces el pastor o el ministro lo hace porque tiene miedo de ser descubierto de dónde es que está tomando, de qué fuente está tomando esa información y qué tanto daño le está haciendo a las personas, a la iglesia. Entonces, todo buen pastor y todo ministro del evangelio debe de preocuparse porque la enseñanza de la escritura sea clara, que el mensaje llegue claro a las personas. Si las personas llegan a dudar de la palabra de Dios, entonces nosotros los ministros tenemos un grave problema con Dios, porque lo que la Biblia nos enseña es que los pastores estamos
para llevarles la luz de la esperanza, la luz de la palabra a todo el pueblo, a la iglesia. Por eso cuando Pablo inicia, él dice que él es el autor, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y me gusta cómo lo presenta. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Es decir, todo predicador está sujeto a Dios, está sujeto al Espíritu de Dios, está sujeto a Jesucristo, su esperanza. No hay razón de ser para estar amarrados a una ideología humana, a un pensamiento humano, sino más bien debemos de creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, amados hermanos, nos quedamos con esta introducción sobre lo que es la autoría de Pablo sobre las cartas pastorales y todo el panorama, la riqueza que ellas nos van a presentar a la iglesia del Señor. Así que prepare su corazón, porque va a haber mucha enseñanza en estas cartas para poder, hermanos, crecer en la vida cristiana. Crecerán los jóvenes, las jovencitas, los ancianos, todas las personas que tengan hambre y sed de la palabra del Señor. Hagamos una oración y démosle gracias a Él por su bendita palabra. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque en tu gran amor y misericordia tú has dejado tu palabra escrita, Señor, de la cual no tenemos ninguna duda, que es tu santa palabra. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, a mantenernos, Señor, atados, amarrados a tu palabra. No, Señor, a historias, no a cuestionamientos, no a razonamientos humanos, sino a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a tu palabra, a ponerla como una antorcha que alumbre a tu iglesia, que alumbre a tu pueblo, y que nunca, Señor, nos desviemos a diestra ni a siniestra de tu buena palabra. Padre, pongo en tus manos cada vida de aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de conocer tu palabra. Ayúdales, guárdales, guíales, y que en el estudio de toda esta carta seamos bendecidos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Dios, por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por esta bendición de tener estos medios y poder compartir con usted el estudio de la palabra del Señor. Nos vemos en el próximo estudio, donde estaremos viendo ya el destinatario o los destinatarios a quienes va dirigida esta carta y cuáles son las primeras instrucciones que Pablo les da. Dios les bendiga a todos.